Señoras y señores, el doctor Hugo Guerra. ¿Qué tal, Hugo? Muy bien, Chema. Muchísimas gracias de estar contigo una vez más. ¿Cuándo terminaremos de asombrarnos? Yo creo que nunca. Yo creo que nunca, porque nos estamos degradando cada vez más. Y dicen que el infierno va más allá de lo imaginable. Yo no sé en dónde vamos a parar, pero lo que sí sé, y lo adelanto, es que tenemos que reaccionar aún más fuerte de lo que hemos visto en los últimos días. Torres. ¿Quién es Torres? Escuchaba hace un momento a tu invitado y Enrique Gersi, querido amigo, mencionaba el término psiquiátrico. Desde el punto de vista humano, sin ser un especialista, simplemente por ilustración, creo que el señor Aníbal Torres tiene un problema de senilidad galopante. Tú y yo somos mayores, gracias a Dios. Tú mucho menor. Pero no estamos afectados por eso que es un rasgo de la senilidad, el hablar en demasía y en decir tonterías. Pero además, creo que políticamente, y me vas a perdonar por el término castellano que utilizo, en el mejor sentido del término, el señor Aníbal Torres es un imbécil. Él mismo se refería a los imbéciles que no cambian, pues él no cambió. Sí. Eso lo decía él ayer, él no cambió. Y se ha quedado en una admiración al totalitarismo, peor, al fascismo. Y dentro de esa admiración tiene una fijación obsesiva, que ya la ha reiterado en unas 3 oportunidades por lo menos, con el personaje más siniestro de la historia contemporánea, Adolf Hitler. Y para quienes tenemos la ascendencia judía o quienes tenemos la empatía con las víctimas del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, eso es un insulto. Finalmente, en términos peruanos, ya sabemos, estamos frente a un tipo que debería pasar a sus cuarteles de invierno, por un lado, y de otro lado, debería asumir una demanda por apología al delito y al terrorismo. Bueno, si estuviera en Alemania, él ya estaría preso, dicho sea de paso. Sin duda. Así como tenemos acá la apología del terrorismo, allá también hay otra apología que no se puede hacer. Lo mismo pasa con el Holocausto, etcétera. ¿Tú tienes familiares judíos que han muerto? Sin duda. Perseguidos perseguidos por el nazismo en la parte oriental de Alemania, sobre todo en Weimar, llevados a Auschwitz, unos, llevados otros a Berlín. Conozco muy de cerca, además me identifico plenamente con el drama del Holocausto, porque aún no ha terminado y jamás pasará en la memoria colectiva de la humanidad. De ahí que me ha parecido sumamente importante y oportuno que 2 embajadas, la Embajada de Israel, por razones naturales, hiciera un pronunciamiento, pero también la Embajada de Alemania, porque todo lo que ha dicho Aníbal Torres no solamente es una farsa en un sentido, sino que además es el reconocimiento de un trabajo de infraestructura que se hizo en Alemania en época del nazismo, con la utilización del pueblo judío, de los gitanos, de los homosexuales y de otras minorías en condiciones de esclavitud. Esas grandes carreteras a las que alude Aníbal Torres fueron una invención, sí, de Hitler, y fueron hechas tan desmesuradamente con propósitos bélicos, además. Propósitos bélicos, exactamente. Inicialmente quedaron tan grandes y había tan poco parque automotor que se dejaron para las bicicletas, cuando en el fondo estaban preparadas para los blindados alemanes. Por supuesto, estas autopistas o estas carreteras tenían propósito militar frente a Polonia, sobre todo, pero también a otros países. Pero hechas con mano de obra de esclavitud. Sí, claro. Es lo más denigrante. El trabajo sala libres. Sí. ¿Tú has estado en Auschwitz? Sin duda. Impresionante. Arbeit macht frei. El trabajo te hace libre, ¿no? Era el lema.
Nosotros tenemos un principio que siempre repetimos, lo decimos en el idioma yiddish, Sí. ni vaida, significa nunca más. No estamos dispuestos y haremos todo lo posible porque jamás en esta tierra vuelva a producirse un holocausto. ¿Qué nos pasa como nación, como sociedad, como clase política? Este caballero, después de haber dicho esto ayer, sigue perorando. Aquí no ha pasado nada. Él sigue perorando. Él sigue llevando una clique cada vez más realeada, debo decir, de aplaudidores que están en este sitio de Puno, ayer en el Coliseo Huanca. Y por supuesto esto no le quita ni un ápice de sueño al señor presidente, que creo que no sabe quién fue Hitler, pero en fin, esa es una especulación mía. Mira, acá hay una cosa que resulta paradójica. Cuando el propio Torres y en general la izquierda quieren criticar a la oposición democrática, nos tildan de fascistas. ¿Quién más fascista que Aníbal Torres? Y en el caso del presidente, evidentemente se trata de un pobre ignorante que no tiene la menor idea de la historia y que ha debido ser el primero en rechazar las expresiones, corregirlas y es más, ya debería haber defenestrado, pero defenestrado. Este caballero, ¿no? Eso no puede ser. Ahora, eso es inadmisible a nivel mundial. Hay un problema precisamente de política exterior del Perú en este momento. Yo no entiendo cómo un hombre ilustrado, que tendrá otra opción ideológica, pero es un hombre ilustrado, es un maestro del derecho constitucional, querido amigo de carpeta en la universidad, el doctor César Landa, el canciller, ¿cómo es posible que acepte callada, mudamente, estas expresiones que nos están convirtiendo en una republiqueta de la peor especie y que están poniendo al Perú en una posición no solamente indebida, sino de vergüenza mundial? La gran prensa internacional veía desde Deutsche Welle hasta The Guardian, y de todos los grandes medios están informando del Perú en el sentido, de un lado, de la bajeza en la que estamos cayendo y del otro lado ya calificadoras de riesgo como Moody's, que es esta entidad, ha dicho que Castillo no tiene posibilidades de sostenerse en el poder. Estamos viendo los estertores de un gobierno, pero si no se precipita a la caída lo más pronto, entonces muchos tendremos que comenzar a hacer algo más. Ya hemos sacado gente a las calles, y ahí sí hablo como parte de los colectivos que salen a las calles. Saldremos más. Y además iniciaremos las acciones legales, demandaremos a estos sujetos que le están haciendo gravísimo daño al país. El problema es que estamos, corrígeme tú por favor, en un impasse legal. El impasse legal consiste, entre otras cosas, en lo siguiente. Ayer el Congreso exhorta al señor Castillo a que renuncie. Primero, el señor Castillo ni se entera lo que significa la palabra exhorta, ni le importa un rábano. Por ese lado no va. El lado de la vacancia ni va a ir esto, Hugo, porque hay un grupo que lo va a blindar. Siempre. Así es. Y luego el resto de demandas que hay en la Constitución Constitucional, etcétera, tiene pues un término. Así es. Pero el problema es que esto no puede durar mucho más porque la gente está muy angustiada en la calle. Todo el mundo me para cuando yo vengo acá a hablarme de los precios, a hablarme de las cosas, a hablarme de una serie de cosas. Entonces, estamos en una camisa de fuerza. ¿Qué es lo que va a pasar? No podemos resolver legalmente el impasse. Estamos en un impasse político, sí creo. Estamos en un impasse político, Chema, pero dos cosas. La primera, a ti te consta, porque lo he dicho en algunas ocasiones en tu programa, en este mismo espacio, aquello que no puede hacer el Congreso, lo va a hacer el pueblo en la calle. Siempre lo he repetido y lo he publicado. Es verdad. Y segundo,
Y los hechos te han dado la razón el otro día. Así es. Con una manifestación realmente, debo decir, espontánea. Espontánea, sin necesidad de políticos tradicionales. Te confieso que cuando comenzaron a llegar en las redes sociales las convocatorias a la marcha, yo era muy escéptico. Y después me di de cara con la realidad en una multitud, una masa. Y es increíble. poco frente a lo que se viene este fin de semana. Pero luego está el principio de realidad. El principio de la realidad te dice, sí, tienes un orden constitucional que tienes que preservar hasta el último extremo, pero justamente dentro de ese mismo orden constitucional hay que encontrar ya salidas políticas. Claro. Y la salida política que está reclamando el pueblo, así como yo defiendo al Congreso, ahora tengo que decirte, probablemente pasa por el que se vayan todos. Sí, y son los mismos congresistas los que en un acto de realismo no han dado la talla, viejo, esa es la deben verdad. forzar. No han dado la talla, no nos Así es, y han hecho el ridículo. No. Han hecho el ridículo. De alguna manera, a muchos de ellos nos han traicionado. Sí, pero entonces, ahora que se vayan todos, sí, pero tienen que ser ellos mismos los que busquen una fórmula para sacar a Castillo y para hacer un ayornamiento del Congreso, probablemente cambiando la mesa directiva y que se haga una convocatoria de elecciones lo antes posible. Lo antes posible, porque esto no da para más. Coincido. El Congreso no ha dado la talla, lo que ha tenido es una serie de balbuceos. No veo que haya conversaciones de las fuerzas políticas, no para ver si sale la moción tal o la moción cual, sino para ver qué diablos va a pasar. No veo coordinaciones. No hay coordinaciones, siguen mirándose el ombligo y siguen cuidando su bolsillo. Eso es una cosa insólita. Y es la verdad. Ahora, si esto sigue, Chema, el nivel de enfrentamiento popular puede llevarnos a acciones mucho más violentas de las que hemos visto. Personalmente, como demócrata, repudio todo acto de violencia, más si se trata de vandalismo, pero ya estamos a punto de cruzar el umbral y que esto pueda llevarnos a lo que hemos conversado contigo otras veces y que me aterra, pero que es una realidad factible, una guerra civil. Sí. Por lo demás, no puedo entender la soberbia, el desprecio por el pueblo que tiene Castillo y su gobierno. Ya van, por lo menos hasta ayer en la noche, eran 8 muertos y decenas de heridos. No han levantado la voz ni siquiera de solidaridad con el pueblo. Es más, tenemos un ministro de Defensa que han dicho, sí, pues hay algunos muertos. Son solo cuatro. Pero el solo 4 como... ¿A quién le importa, no? Ese nivel de falta de empatía va a pasar la factura. Ya estamos, como lo diríamos los peruanos, totalmente enrasados. Y acá no nos van a parar. Yo auguro que en los próximos días, no sé cuál es exactamente el camino, pero si no se va Castillo, va a arder el país. Efectivamente. ¿Qué pasa con el ser humano en los momentos de crisis? Algunos dicen, saca lo mejor, pero también lo peor del ser humano. En este momento estamos viendo cosas como los exabruptos de Torres, las actitudes de Castillo, que en momentos de crisis, como se sienten acorralados, está saliendo un monstruo que llevan dentro cada uno de ellos, que puede llegar a ser peligrosísimo. Yo le tengo mucho miedo a esta coyuntura más que a las anteriores, ¿no? Es que por esta razón, por esta razón, a ver, por el enrasamiento, digamos, de estos egos. El de Torre me parece increíble. En parte se trata de los egos personales, son gente despreciable porque no tienen valores, no tienen principios éticos ni morales y lo están demostrando. Pero hay cosas que me aterran aún más. Esta gente ahora ya no depende solamente de ellos mismos. Tienen que encontrar, sí, su camino de fuga, pero además son movidos por intereses foráneos. La denuncia que tantas veces hemos repetido, hoy día hay que gritarla con más fuerza. Acá hay una intervención
hay una injerencia en particular del G2 cubano que es patente. Por eso que la cosa es tanto más complicada. Quédate unos minutos, Hugo, por favor, si puedes, porque tu punto de vista siempre es muy importante. Atención, como se decía antiguamente en el Estadio Nacional, cuando yo asistía a los famosos partidos triples. Esta noche en Combaters, actuación especial de una cantante vernacular, dirían algunos, que además tiene el alto cargo de vicepresidente y de reemplazante en caso de que el presidente pueda dejar el cargo. Ahí lo tenemos en una escena en este momento. Ahí está. Esto va a ser esta. Ahí está. La vida es una falsía. El mundo es ancho y ajeno. Justicia, ya cayó pinturita. Justicia, sol en el cielo, donde no hay sobrinos ni profe. 20 soles cerquino, al cielo pido vacancia. El pollo no estaba vivo ni muerto. El pollo estaba caro. Señores, esto es solamente un aperitivo, es un pequeño avance. En la noche con Philip Butters en Combaters por Willax TV va a tener usted el recital completo de esta soprano de coloratura. ¿Qué tal rapidez la del humorismo peruano, no? Sin duda, creo que es la última reserva psicológica que tenemos para... Carlos Álvarez a mí me parece algo sensacional. Como también la de los chistosos, ¿no? Sí. Son realmente la rapidez, esta cosa repentina, la lectura de la realidad nacional hoy. Pero tú sabes que el humor se basa en una reacción nerviosa. Cuando la psicología de las personas no resisten una situación de tensión muy grande, entonces tienen dos caminos. El camino del tánatos, que es echarse a llorar, reprimirse, o el del eros creativo, que es el humor, ¿no? Gracias a Dios que en el Perú todavía tenemos sentido del humor y podemos burlarnos de nosotros mismos. Y tenemos esta gente que interpreta el sentir popular mejor que muchos políticos. Sin duda. Esos humoristas, por ejemplo, Carlos Álvarez, ¿no? Carlos Álvarez es extraordinario. Que es también, vamos a llamarle así, un poder fáctico. Otro poder fáctico, Gareca, el de gran ídolo popular, en este momento es Gareca. Que te aseguro que si fuera peruano y postular se la lleva con todo la presidencia. Barre en primera vuelta, sin vueltas. Chema, me das pie a reflexionar en torno al personaje de la señora Dina Ercilia Boluarte. Es un personaje nefasto por todos los antecedentes políticos que tiene. El haber estado vinculada y todavía está en investigación a los dinámicos del centro. Nefasta por no haber renunciado a RENIEC adecuadamente. Nefasta porque ha metido a la parentil, al aparato estatal. Y nefasta porque siendo miembro del gabinete está firmando y está avalando actos ilegales como la legislación de emergencia que se está dando. Entonces, si vamos a buscar una salida política, la salida pasa porque ya habíamos dicho que se vayan todos, pero se van principalmente Pedro Castillo Terrones y Dina Ercilia Boluarte. Nefasto. En el marco del estado de emergencia, ¿qué norma es esta de las carreteras? ¿Qué clase de legalidad estamos aplicando en este país? Mira, hay normas que se están improvisando y saltando a la garrocha todo el orden constitucional. Primero, de un momento a otro decidieron meternos como prisioneros en la casa durante... Secuestro agravado. Un secuestro agravado, que no se sostiene, además, en un país donde ya había una declaración de emergencia sobre pretexto tanto de la pandemia de la COVID-19 como de la emergencia por la inseguridad social.
Castillo, no sé si muchos lo recuerdan o si se han dado cuenta, inclusive se compromete en Huancayo a derogarlo en el acto y se burla del país porque nunca derogó la norma. Y luego sacan esta norma extraña que le quita las garantías constitucionales, la libertad de transporte, la libertad de desplazamiento a las personas y la posibilidad de que sean intervenidas en toda la red vial nacional. Eso no tiene ningún sostén jurídico, no tiene ninguna proporcionalidad ni racionalidad. Yo creo que por todo esto, la judicatura, porque hay dos habeas corpus que están en trámite. Una cosa es que las normas incluso puedan haber caído sin efecto en algún extremo, pero el hecho ya se cometió. Por lo tanto, los jueces pueden dejar la forma de la sustracción de la materia y hacer resoluciones judiciales innovativas, es decir, para prevenir que esto se siga dando. Y además el Congreso tiene base para acusaciones constitucionales. Y en el otro caso, a mí lo que me asombra es que frente a todas estas normas se ha perdido todo principio de autoridad. ¿Acaso el otro día con inamovilidad social alguien respetó? Absolutamente. Nada, al contrario, hicimos la marcha más grande que ha habido en los últimos años. Entonces, lo que están arriesgando acá es el orden. Sí. Es uno de los recursos más graves que se está afectando en este momento. Bueno, momentos de crisis que en determinadas personalidades sacan lo peor y sacan el dragón que llevamos dentro, el monstruo que llevamos dentro, y que lo convierte esto particularmente peligroso. Acabamos de ver un tuit del doctor Vladimir Cerrón acerca de la crisis política, en la que pide que se vaya de una vez a la Asamblea Constituyente, etcétera. Pero no ha habido, ahí está, Asamblea Constituyente, nuevas reglas del Estado, el mercado y el pueblo, entre las transnacionales y el país, entre los trabajadores y las patronales, el poder financiero y los usuarios por una nueva práctica. Pero no veo ninguna alusión a lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros sobre Hitler. Es que no la va a ver. ¿Cómo es posible que este hombre, que se supone que es el secretario general de un partido político, en fin, marxista, leninista, progresista, lo que sea, como se le quiera calificar, se sienta cómodo con un premier hitleriano? Yo le tenía al señor Vladimir Cerrón respeto mínimo, sí, claro, como un contendor ideológico frente a la posición que representamos, democrática y liberal. Pues es un hombre que tiene una formación ideológica, una formación política diferente a la nuestra, pero justamente la democracia permite esos contrastes. Sin embargo, lo que está haciendo ahora es grave por dos motivos. En un extremo, alienta a una asamblea constituyente cuando sabe que eso sí nos puede encender la pradera aún más y puede traer ya una revolución popular con muchísimas víctimas, si no es al enfrentamiento de una guerra civil, lo cual lo descalifica como ser humano, lo descalifica ética y moralmente. Pero del otro lado, ha aflorado en él lo que en esencia son todos aquellos que adhieren a ideologías radicales como la marxista. Es totalitario. Entonces, lo que te decía antes, a los demócratas nos dicen fascistas. Porque ¿qué más fascismo que el admirar y en este caso tolerar, aceptar y no condenar, teniendo la posición que él tiene de líder de Perú Libre y fundador, dueño del partido de gobierno? Es el partido de gobierno. Haces que no es capaz de elevar su voz y decir, oiga, por lo menos ha habido un exceso y por lo menos debería haber una corrección separando esto. Entonces hay una admiración por el totalitarismo. Lo que decíamos hace un momento fuera del micrófono, eso me hace acordar el momento en que se celebraba pues el acuerdo entre la Alemania nazi y Ribbentrop y la Rusia stalinista, ¿no es cierto? Se creaba un frente contra lo que tú decías, las democracias occidentales decadentes. Vale decir, viva
el materialismo, Claro, viva en el esa totalitarismo época, por encima claro, de la libertad. Esa es una y ese época es Vladimir muy, Cerrón. muy sombría para los partidos comunistas europeos, occidentales, porque no solo se cayeron en 7 idiomas, sino que vieron eso como un pacto saludable para enfrentar a lo que tú has señalado acá. Ese es un baldón horrible. Y ese baldón lo está asumiendo, lo está comprando solo el señor Vladimir Cerrón. Eso me parece increíble, porque estamos en el año... ¿Qué año estamos? 2022. Mira, en las crisis se descubre... En las crisis políticas y humanas se descubre la verdadera personalidad de los actores políticos. Y acá, otra vez, te ruego que me perdones cuando uso el español con dureza. Sí, señor. Estamos descubriendo a una tira de miserables. ¿Qué va a ocurrir? Mañana está convocada una marcha. ¿Cómo prevés la marcha de mañana? Las marchas no son solamente en Lima, en primer lugar. Hay marchas por todos lados del país. Y yo espero que la marcha de mañana sea, no violenta, pero sí aún más numerosa, más nutrida, más masiva que la que vimos hace unos 3 días. Y que esa marcha tenga un solo norte: renuncia ya y nuevas elecciones. Sí, nuevas elecciones es absolutamente inevitable, ¿no? Inevitable. ¿En qué piensan los congresistas en general? ¿En qué están pensando? ¿Están viendo qué va a pasar con el país o qué? Hay un núcleo que siempre será destacado y respetable de las diferentes bancadas. Sí. No quiero favorecer a nadie en mi comentario, pero definitivamente hay todavía una mayoría que solamente cuida su curul, cuida su negocio, cuida sus prebendas y cuida sus intereses por encima de los intereses de la patria. Pero hay que advertirle a esos congresistas que su posición es suicida. El pueblo les va a pasar la factura. Así como oportunamente dijimos contigo en este mismo programa que tarde o temprano sería el pueblo más que el Congreso el que sacaría... acá? El que sacaría Castillo. Varios que han venido a este programa y que han dicho esto. Sí. Varios, no, algunos pocos. Algunos pocos, pero debo decir y hay que reconocer que tú, este es uno de los pocos que lo dijo acá. Y tengo que decir, ahora el pueblo le va a pasar la factura a los congresistas. Sí. Quiera Dios que la violencia no se desate, sino varios congresistas ameritarían ser colgados de los postes de Lima. Eso es lo que va a ocurrir, si es que ojalá vaya un milagro, pues ojalá hay un rayo misterioso, no sé. Yo ayer en mi pequeño editorial que hago al comentario decía: solo se puede esperar la renuncia de Castillo con un rayo misterioso que entre en su cerebro, aunque se demore en encontrar el cerebro. Bueno, no importa que llegue, pero lo veo muy difícil. Y sí advierto, Chema, que hay una corriente muy importante a nivel popular que repudia lo que ya es evidente, lo que es inocultable, la injerencia de los cubanos. Ya ayer, hoy, se están produciendo marchas en contra de la Embajada de Cuba. Sí. Probablemente mañana y en los próximos días haya marchas aún más numerosas, porque eso es más que evidente. Y acá, entre peruanos, para bien o para mal, nos entenderemos. Es la libre autodeterminación de nuestro pueblo, no a la injerencia internacional. Eso hay que cuidarlo completamente y esperemos que la cosa no... que se quede aquí. Yo soy un poco escéptico como viejo y creo que nos vienen días difíciles. Nos vienen días difíciles, pero que no se pueden estirar como un chicle, ¿eh? No. Es breve. El pueblo no aguanta ya. No aguanta. Hay un factor, Chema, que tú y yo sí lo hemos vivido, porque ya peinamos canas, pues. Es el factor hambre. El factor hambre es terrible y eso se está experimentando ya en este momento. ¿Tú alguna vez has tenido la mala circunstancia de no tener que comer en el día por falta de recursos? No.
Sinceramente te digo, Hugo, que no. Mi familia nunca ha sido adinerada, ni hemos sido privilegiados ni nada. Nosotros somos, como tú sabes, no somos nacidos en el Perú, somos de extracción popular, española, vasca, europea, etcétera, pero nunca a ese nivel, digamos. Yo tengo que decirte yo no he tenido que a los 12 para 13 años tuve una etapa en la que sí atravesé por esa circunstancia, no tener que comer. Y te digo, uno se vuelve no solamente creativo, no solamente desesperado, se vuelve osado. Y eso es lo que va a pasar. El dolor que se siente no solamente es en el estómago, es en el alma. ¿Y si tienes hijos, qué pasa? Y si tienes hijos, sales y haces lo que tengas que hacer. Y eso es lo que ya ha empezado a ocurrir en el Perú. El hambre es el verdadero motor de la historia. No, la revolución no es con las armas, la revolución es con el hambre. Es con el hambre. Estas escenas que hemos visto el otro día aquí en la carretera Panamericana Sur, ¿te acuerdas tú cuando iban caravanas de vehículos para tratar de socorrer a Pisco, en el terremoto de Pisco? Sin duda. Algunos eran asaltados por gente que se moría de hambre, pero que no estaba en Pisco, sino que estaba en poblaciones menores. Salían a asaltar. Así es. Y ahí asaltas, pues, porque si tu hijo no tiene para tomar leche, ¿qué vas a hacer? ¿Tú sabes lo que es ver morir? ¿A qué Estado vas a recurrir? El Estado no te va a dar nada, el Estado está paralizado. Yo lo he visto acá en el Perú, en el interior, en Lima, pero lo he visto sobre todo, tanto en Asia como sobre todo en el Cuerno de África, en Etiopía, Somalia. Bueno, ver morir a criaturas porque no tienen ni agua ni comida. Nosotros probablemente ahora somos una clase media que en medio de todo es privilegiada, pero Lima está rodeada y está sobrepoblada por compatriotas que realmente padecen hambre, y frente al hambre no se puede oponer la soberbia de quien incluso en las formas se convierte no solamente en un reyesuelo, un patán, sino que tiene signos exteriores como este exceso de comida, por ejemplo, palaciega, que no tiene ninguna explicación. Es el desdén, es... ¿Esta gente siempre ha sido así o se ha descubierto a sí misma en esta circunstancia del poder su otro yo? ¿Qué es lo que pasa con el yo creo que le sale el nuevo rico, ¿no? El nuevo rico. El nuevo rico. Y no hay nada peor en personas rico, Dios mío, que probablemente han tenido muchas privaciones, que jamás han tenido un poder real y de pronto se convierten en eso, en una especie de caciques, de reyesuelos. Entonces no tienen miramientos, sobre todo morales. Y lo que nos falta en el Perú es eso, empezar a reconocer una vez más qué cosa es el bien, qué cosa es el mal y cuáles deben ser los límites en el ejercicio de nuestras posibilidades. En el caso de las autoridades, cuáles son las limitaciones que debe tener el uso del poder, porque todo lo que estamos viendo es como una banda de pirañas que se han infiltrado en el Estado y que están gobernadas por un cabecilla que es la piraña mayor, que se llama Pedro Castillo Terrones. Así están las cosas, así están las cosas. Esperemos que mañana la fiesta se lleve en paz, pero ojalá un milagro haga reaccionar a las autoridades que tenemos ahora. Yo lo dudo sinceramente, no soy optimista. Hugo, como siempre, te agradezco tu venir al programa, tu visita. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias por esperar. Un honor. Gracias por esperar. Hugo Guerra, señoras y señores, como